Ah, justo no sacó. Y re anticlimático nos sacó justo ahí, pero miren, creo que se ve mucho más orgánico. ¿Sí ven que ya no son como tan robóticos? Y miren que se van alejando, porque como claro, mientras más lejos estén, menos fuerza tiene No veo tu pantalla. ¿no? Qué idiota, pues habría que darle share, ¿no? Listo. ¿Sí? Sí. Creo que se ve más al inicio, miren. Aquí están como todos locos, ahí es donde se ve mejor. Creo que se ve más orgánico. ¿Listo? Bueno, súper. Ahora sí tenemos buen avance. ¿Qué seguiría entonces? Colocarlo en 3D. En 3D realmente sería re fácil, porque como ya lo estamos haciendo todo con vectores, creo que sería bastante fácil pasarlo a 3D. Son los mismos cálculos al final. No, Porque miento, no serían los sería mismos tan fácil. cálculos. Pues porque creo que la mayoría de estos cálculos son los mismos para 2D o 3D, simplemente es agregarle el nuevo número, el Z. Pero estaba pensando que, por ejemplo, el área no es exactamente lo mismo, porque esa área funciona bien con 2D, pero ese área para 3D, no, ni idea. Ahí sí no sería el mismo, pero no sé cómo sería. Yo creo No, que pero... sí. ¿Cómo? Yo creo que la Z afectaría bastante porque nada me está diciendo qué tan lejos o cerca está. O sea, pues ahí todos están en un plano 2D. Pero es lo mismo porque al final la distancia es la diferencia entre dos vectores, y eso sí es lo mismo en 2D o 3D. Simplemente es agregarle un nuevo número, pero también al final la distancia, el resultado de eso es un solo número, es que está tantos píxeles de distancia. Eso sí es lo mismo. Lo que creo que sería complejo es el área de ¿cómo le podemos llamar a eso? ¿Como interferencia? ¿De visión? De intersección, ¿no? Sí. Pero de todas Entonces, formas, pues no me parece lo sería, más chévere. De todas formas, aquí no hace falta todavía un paso. ¿Sí? Porque es que miren que aquí, listo, aquí más o menos, aquí están haciendo dos cosas. Se tratan de no chocar y todos empiezan a coger hacia la misma dirección. Pero de todas formas están regados por toda la pantalla. O sea, no son una bandada. Mientras que acá, miren que cuando él aplica la tercera regla, ahí, esa es la tercera regla, miren. Donde ellos empiezan a tratar de acercarse. ¿Sí? Y creo que al final, Eso ya está muy visajoso. ahí miren, miren que ahí ya activo las tres, entonces ahí es donde sí realmente parece una bandada. ¿Sí? Porque no se chocan, al mismo tiempo van hacia la misma dirección y al mismo tiempo tratan de acercarse. ¿Sí? sí. Listo. Entonces, lo que falta es hacerlos que se acerquen. Sí, falta hacer los que se acerquen. Ok. Creo que es bastante como lo que ya hicimos. Bastante parecido. Mientras más cerca esté, menos debería tratar de acercarse, porque si se acerca mucho, pues se va a chocar, ¿cierto? Es como la regla inversa a la que ya tenemos. Esta de acá le dice que rote a una dirección contraria si hay alguno que se le acerca mucho. El otro, lo que vamos a hacer es sumarle la velocidad si está lejos, para que si él lo ve por allá lejos, como que trate de acercarse, pero si ya lo ve muy cerca, pues no debería afectarlo tanto. ¿Sí me entienden?
Sí, esa es la parte que tú decías, era como contradictoria, ¿no? Sí, claro, es contradictorio, pero ahorita en este punto ya me parece que tiene un poquito más sentido, porque lo importante es que si está cerca, trata de no chocarse, pero si está lejos, trata de acercarse. Lejos entre comillas, porque tiene que estar lejos, pero al mismo tiempo tiene que estar dentro del área, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Sí, tiene sentido. Listo, entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Ya tenemos qué tanto lo afecta, que es este Pues número, pero al revés. sería como, Es simplemente la distancia sobre el radio. Hola. Debe acercarse. pues sería como sumarle más uno al close o no. No, No sé. no, eso nos daría 1.1 sería el mínimo. Sería 1 más es ¿qué? No sé, no, sería 1 menos. Sí, sí, uno menos, sí, pero es que ellos están negativos, ¿no? No, eso no está negativo, nunca está Porque negativo. ahí está uno menos dist Claro, pero sobre, ese número siempre es menor a 1. O ya, máximo es 1. Acercarse sí está dentro del área, pero lo afecta más mientras esté más lejos. Algo así. Entonces, creo que aquí debemos sacar, no debemos usar la velocidad de ellos, ¿cierto? Porque digamos que tenemos el rojo que va hacia acá y digamos que tenemos un azul que viene, por decir algo, que viene hacia acá. ¿Hacia dónde debería irse el rojo? El rojo debería irse como hacia allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar ese vector amarillo? ¿Se acuerdan? es la resta de los vectores. Es la resta de los vectores, correcto. Entonces sería cuestión de coger el rojo y restarle el azul. Y luego tendríamos que multiplicarlo por este número que saquemos. ¿Cierto? Creo que sería así de sencillo. Vamos a ver. Entonces, la resta sería const, pongámosle esto dir, sería p5.vector.sub y sería dis.vel, no, dis.post, perdón, y ver.post. Eso nos daría la resta. Y luego a esta dirección nos la tenemos que multiplicar por la distancia sobre el radio. ¿Cierto? Como esa división ya la estamos haciendo allá arriba, usemos, ¿cómo le llamamos a esa variable? Si la otra es close, esta sería far, digamos. Ese sería 1 menos close, para volverla al revés. Y lo multiplicamos por far. Probablemente esto ahorita lo tenemos que volver a multiplicar por far, pero hagámoslo así primero. A ver. Y Para luego, volverlo exponencial, ¿no? ¿para qué? Para volverlo exponencial. Correcto, para volverlo exponencial, para que no sea un movimiento lineal, sino que sea exponencial. Y luego lo que tendríamos que hacer es coger la velocidad y sumarle, no, wait, estoy seguro,
Pues hagamos la prueba. Cogemos la velocidad y le sumamos la dirección. El problema es que esa dirección va a ser enorme. Luego tenemos que coger la velocidad y setearle la magnitud a la rapidez. ¿Cómo traducimos esas palabras? Vamos a ver. Claro, murieron totalmente. Wow. Listo. Lo que pasa es que el problema yo creo que está acá en que la dirección puede ser muy, muy grande. También sería como hacerlo de manera gradual, ¿no? La parte de manera gradual sería esta acá, básicamente. No, perdón, esta acá. Pero es que la dirección puede ser muy grande, entonces creo que la dirección deberíamos setearle la magnitud a 1 y ahí sí la multiplicamos por qué tan lejos está. Vamos a ver. Creo que la aceleración está muy... Se pifió. Bueno, ¿saben cómo podemos probar esto? Podemos desactivar, por ejemplo, esta y podemos desactivar esta. Así vamos viendo qué es lo que hace. Si hace algo, creo que no hace... No, esto no está haciendo nada. Creo que también puede ser esta de acá. Puede ser que estemos haciendo la resta al revés. Ah, miren, ahí sí. Ahí se están acercando. Sí, se crean como pequeñas Ajá. bandadas. Sí, listo. Entonces Pero teníamos la resta mal. Vamos a ver. Vamos a volver a activar, por ejemplo, la rotación. ¿Cómo funcionan estas dos al mismo tiempo? Sí, sí. Pero miren que ya no se quedan quietas. sí. Listo, y vamos a activar la otra. Tremendo. Las bandadas. Creo que está muy cerca. Tal vez. Las bandadas. ¿Cómo? Están re conflictivas, o sea, se agarran a... Sí, puede ser este número. Puede ser este número que está muy grande. Pongamos un número más pequeño. Ajá. Sí, sí, ya. Es cuestión de irlo, de ir probando pues diferentes números. Pero ya, qué tremendas bandadas. No, ya. Se ve muy brutal. Ese se ve más natural. ¿Saben qué sería súper chévere? ¿Qué? Coger todos estos números, este punto 2, todo esto, este dividido 5, todos los ¿Volverlos números que configuran, volverlos variables y ponerlos como sliders o elementos acá de la interfaz para poder ver cómo para esos modificar números, directamente. correcto, cómo se va modificando aquí en tiempo real. Ahí podríamos o sea, podemos crear sliders con HTML o tocaría. Ajá. Sí, ¿no? Usamos los sliders de HTML, funcionarían súper bien para eso. Ok, porque yo no sé hacer eso. ¿Les parece? Sería crear un input tipo range Ajá. y darle el valor del input a esa variable. Correcto. Sí, eso es. Otra cosa que podemos hacer también es decirle a la bandada, a cada uno de los pajaritos, que trate de irse hacia donde está el mouse, para que lo sigan. Uy, ¿quién se fue? Profe, creo que no estás grabando la pantalla. Sí, estoy grabando. ¿Sí estás grabando? Sí. Ok, es que como... Ah, ok, ya. O sea, como que esta aplicación como la actualizaron, está como diferente. Me parece. ¿Qué será que hacemos primero entonces? Porque lo de que sigan el mouse también va a crear ahí un efecto interesante. Pues yo creería que también podría ser como un input de prenderlo o apagarlo, de que sigan al mouse o no. Podría ser, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, empezar a poner los inputs de las modificaciones que
podrían ser interesantes y pues ahí ya empezar a hacer uno por uno, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, pero entonces, sí, como eso, al final lo de poner los inputs es simplemente modificar lo que ya tenemos. Sí, hagamos primero lo del mouse, que es un poquito distinto, y ya luego ponemos todos los inputs. Listo. Entonces, voy a guardar hasta aquí, porque aquí ya básicamente logramos lo que queríamos al inicio. Pero entonces sería como darle un vector al mouse Sí, es darle un vector al mouse. y entonces sumarle ese vector a los demás. Ajá, correcto. Listo. Entonces, por acá en el draw, esto lo estamos haciendo en el draw y no deberíamos hacerlo en el draw realmente. Esto debería pasar es acá en el update, sino que lo estamos haciendo en el draw para poder pintar. Ok, sí. Ah, pero ya no estamos pintando nada. Sí, tú ahí comenta, tú pusiste falso lo de las rectas, ¿no? Claro. Oh, miren que esto está mal hecho. Esto, por acá, en teoría estamos ignorando los que están detrás, pero no, pura mierda. Para eso tendríamos que haber puesto esto, todo este código dentro del otro if. Está mal. Pero entonces, ¿por qué está funcionando? No entiendo. No, pues está funcionando, pero no está ignorando los que están atrás, también está teniendo en cuenta los que están detrás de él. Ah, ok, ok, A la sí, sí, sí. mierda. El ángulo, bueno, es que el ángulo lo calculamos acá, entonces no puedo combinarlos. El ángulo aquí. Aquí tenemos que hacer otro if. Si el ángulo es mayor que el behind angle, y todo esto debería estar acá adentro. Y ahorita no estaba ignorando los que estaban por fuera del arco. O sea, igual funcionaba normal, pero no estaba siendo 100% correcto. Listo, aquí ya los debería estar ignorando. Y miren que al final esto no está haciendo nada de pintar, porque ya quitamos esos otros, entonces sí lo podemos pasar al update, que es donde debería estar realmente. ¿Vale? Voy a ponerle un par de comentarios. Aquí Listo. todo esto lo hacemos para calcular ángulo entre pájaros. Y aquí, si el otro bird está en el área de, ¿cómo le hemos puesto? Área de, ¿Como de visibilidad? es área de visibilidad. Entonces lo afecta. Acá lo que hacemos es alejarlo y está muy cerca. ¿Ya? Ajá. Eso es. Creo que esto lo podemos poner en una sola línea. Esto sería lo mismo que Pues, poner ese punto 2 y multiplicarlo por todo esto. pues también lo podríamos utilizando, o sea, no me acuerdo que había dicho la otra vez de utilizar el método para elevarlo. Sí, se podría hacer, pero por ahí he estado viendo que es mucho más óptimo multiplicar que hacer eso. ¿Por memoria del computador o qué? Sí, ajá. Sí, eso no es memoria, Ok, sino pues como capacidad de procesamiento. vale. Pero sí, sí, sí. Por ahí leí que esto es más óptimo que hacerlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no parece como tan profesional hacerlo así. Sí, obvio, obviamente, pero bueno, no sé. Realmente ni siquiera sé si sea verdad y probablemente eso no nos afecte mucho aquí, pero así. Y esto acá es aplicar ángulo. Esa es la última, lo que hicimos último, No, ¿no? este es el punto 2. Este es aplicar ángulo de heading. Este es el punto 2. Y listo. Creo que todo esto lo podemos pasar
update, pero bueno, no tampoco sería tan chévere pasarlo al update. Vamos a hacer es un nuevo método que sea más bien como, ¿cómo le ponemos? Compute float. O, no, mentiras, más bien, repro y le ponemos float behavior. Y simplemente es cuestión de llamar al float behavior en el update. Listo. Voy a guardar hasta aquí entonces. Ay, Mariano volvió. Sí, se fue repentinamente. Listo, float behavior. Ahora, entonces vamos a hacer lo del mouse. Y lo del mouse, hagámoslo por acá fuera de esto. El mouse simplemente es cuestión de decirle, vamos a hacerlo acá en el update. Y es cuestión de decirle como, bueno, crear el vector del mouse. Simplemente const mouse igual a new file.vector. ¿Dónde nos sacamos el mouse? Mouse X, ¿no es? Sí, pero, bueno, si dis.app.mousex, tenemos app, ¿cierto? Sí. Y Sí. dis.app.mousey, el vector del mouse. Pero entonces ese sería un vector que viene desde el 0,0 hasta donde está el mouse, ¿no? Y luego lo que necesitamos hacer es una resta de los vectores para saber hacia dónde está apuntando. Entonces, la resta sería entre el mouse, entonces sería cuestión de decirle mouse.sub a dis.pos. Esto lo vamos a multiplicar, o le vamos a decir que cuál es la magnitud, o sea, qué tanto lo debería afectar. No sé, digámosle que Punto, para que sea uno. poquito. No sé, vamos a ver. Dale. Son ese tipo de números que luego los volvemos variables para ir probando. Sí, claro. Y simplemente le decimos dis.bell.addMouse y tenemos que setear la magnitud de la velocidad a dis.speed. Básicamente es el mismo proceso que hicimos acá, ¿cierto? Sí. Luego podríamos también decirle que mientras todos tratan de seguir el mouse, pero pues conservando el mismo comportamiento que tenía. También podríamos decir que mientras más, yo qué sé, mientras más lejos o más cerca estén del mouse, Más rápido lo siguen, ¿no? ajá, algo así. No, pues se ve interesante, ¿no? Sí, se ve súper genial. Ahí es donde se vuelven locos cuando ya lo alcanzan. Súper. Bueno. Muy chévere. Listo. Ahora, guardemos esto. Follow mouse. Pongámosle comentarios de una vez a esto. Esto es que como que aparezcan por el otro lado de la pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Lo estamos poniendo en español. Seguir posición del mouse, y esto es aparecer al otro lado de la pantalla y sale. Esto. Por acá. Follow mouse. Listo. Bueno, lo que nos quedaría entonces sería simplemente poner los sliders, lo que estábamos hablando. Bueno, vamos a crearnos esa interfaz entonces. ¿Tendrías que hacer un CSS o ¿Sí? no es necesario? Pues no es que sea necesario, pero sí, creo que es lo mejor que hagamos el CSS, y también pues tenemos que hacer
los elementos HTML como tal. Ok, entonces si hacemos el CSS también, eso que hicimos de style lo meteríamos ahí, ¿no? Ajá, sí. Ok, Entonces vamos a crear el elemento que va a contener esa interfaz. Pongámoslo dentro de una site, que es como el elemento que usamos para poner cosas al lado que son auxiliares. Justamente esto. ¿Y qué vamos a tener allí? Entonces vamos pensando, ¿cuáles son las variables? Eh, bueno, podríamos crear un botón que sea, que ellos sigan al mouse o que no lo sigan. exacto, entonces hagamos eso como sí, como un botón, puede ser, como un checkbox más bien. Entonces, hacemos un label. ¿Y qué es lo que va a decir eso? Va a decir seguir mouse, ¿cierto? Y aquí hacemos un input. Este input es de tipo checkbox. Vamos a ver esto cómo se ve. ¿Lo ves acá arriba? Sí, sí, ahí está súper pequeño. Aquí está. Y también lo que hizo fue que corrió todo, ¿cierto? Y no alcanzó a ver el label. No sé dónde quedó esto de seguir mouse. ¿No será por la marca? ¿O no tiene nada que ver? No sé. No sé dónde haya quedado. Vamos a ver. Ni idea. Ni idea. Bueno, deberíamos ubicar mejor esto. Entonces, ahí ya vamos a usar CSS. Entonces, acá pongámosle una clase. Y a esto pongámosle simplemente, ¿cómo le ponemos? Como modificadores o handles, no sé. Fires, eso. Fires, listo. Y vamos a crearnos un CSS. Después decía esto, nos lo vamos a llevar a ese otro CSS. Y aquí vamos a poner modifiers. Listo. Vamos a guardar esto en un CSS entonces. Pongámosle aquí styles y pongámosle a esto main.css. Listo. Y acá, pues ya no necesitamos un style, sino un link de CSS. Y esto iría a styles main.css. Listo. Y ahora, ¿cómo ubicamos ese modifier? ¿Dónde lo ponemos? Me he imaginado como acá a la derecha, flotando encima de la pantalla, ¿sí? ¿Se puede hacer? O sea, ¿Sí? Entonces le vamos a decir a este modifier que su posición va a ser fixed, en right va a estar en 0, en top va a estar en 0 y va a medir cuánto le decimos que mida de ancho. Digámosle que mide por ahí unos 200 píxeles, que da mucho poco. Vamos a ver. Ahí está el checkbox, pero no alcanzamos a ver la letra. Entonces puede ser simplemente porque la letra es negra. Lo que podemos hacer es ponerle un background color, RGBA. Le podemos decir que sea un blanco con opacidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí queda como un gris, menos opacidad. Y de todas formas, seguimos sin ver el... Ah, ya sé por qué, porque acá le estamos diciendo que el font size es 0. ¿Te acuerdas que habíamos puesto este font size? Ajá, era eso, mira, que ahí ya aparece. ¿Es que dice seguir mouse? sí, sí. Listo. Entonces lo otro que podemos hacer es a este ponerle más, pongámosle más, font size más grande para verlo un poquito más. Digamos que 16 píxeles. Sí, ponle 16 píxeles. No cambió nada, ponle 18 píxeles. Ahí es un poquito más grande. Pongámosle 20 píxeles. Una pregunta. ¿El fixed es para que quede justo al lado derecho? El fixed es para que quede flotando, simplemente. Okay. ¿Listo? Sí. Bueno, ahí está. Entonces está flotando y está encima. Pongámosle una fuente más chévere. Pongámoselo al fondo. Acá pongámosle font family monospace. Seguir mouse.
Listo. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es que si le damos clic, bueno, nos quedan 10 minutos. Si le damos clic, él debe reconocer que se le dio clic y cambiar ese comportamiento. Sí. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Es por eso que el botón tiene un nombre, ¿no? Es que no sé nada de HTML, pero supongo como que sería como llamar eso, ¿verdad? Más o O menos, no. sí. Sí, pero ese botón realmente no tiene un nombre. Y tampoco es un botón. Tendríamos que Eh, decirle al input que le vamos a dar un nombre de alguna forma, sí. Deberíamos darles una clase. ¿Cuál va a ser la clase? ¿Cómo le llamamos a esto? Entonces pongámosle como, digamos que todos se van a llamar modifiers, ¿cierto? Porque hacen parte de modificadores. Pero este es el modificador que es de follow mouse, por decir algo. Pongámoslo seguido, como follow mouse. ¿Vale? Listo. Y acá en el main.js, en el setup, vamos a decirle que window que no, bueno, hagámoslo aquí primero y luego lo movemos a un sitio mejor, pero lo que deberíamos hacer entonces es document.querySelector y aquí buscamos eso que pusimos allá, que era modifiers, guión bajo, follow mouse, ¿cierto? Esto nos va a devolver ese checkbox, entonces guardémoslo en una variable. ¿El guión bajo es para separarlos entre clases? No, es la misma clase. Esto es simplemente una convención para decir que este follow mouse hace parte de modifiers. Eso es algo Ok. que vemos en web que se llama BEM. Es simplemente una convención para organizar las clases. Pero Vale, todo esto es una sola clase. listo. Y vamos a hacer una constante, le vamos a llamar simplemente follow mouse. Va a ser igual a esto. Vamos a decirles follow mouse.add event listener. Va a al change no al input. El input es un evento que va a hacer que llame esta función que vamos a poner aquí cada vez que el valor cambie. ¿Listo? Entonces hagamos un console log del valor. ¿Cuál sería el valor? Bueno, esto recibe un evento y el valor sería evento.target.checker. ¿Listo? Cada botón o label tiene su evento diferente. No es que tenga su evento diferente, sino que a cada uno le vamos a poner su evento diferente. Ok. ¿Y ¿Sí? qué significa el target y luego el checked? Target, esto es el evento, ¿cierto? Sí. El evento se refiere a información que me entrega JavaScript cuando el evento se dispara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir el evento como tal. Entonces, cuando el evento se dispara, él me entrega toda esta información del evento. Entonces, Ok. por ejemplo, el timestamp quiere decir que el evento ocurrió 2050 milisegundos después de que la página iniciara. Así hay varias información. Entre esas está el target. El target representa cuál fue el elemento al que le di clic. Entonces, mira que ahí está, input.modifiers follow mouse. Ese fue el elemento Sí. al que le di clic. ¿Vale? Listo. Entonces, evento.target sería lo mismo que decir follow mouse. Ambos son referencias al mismo objeto. Entonces, digamos que usamos follow mouse y .checked es simplemente una variable de los elementos que son checkbox, que me dice si está chequeado o no. Entonces aquí le doy clic, me aparece que checked está en true, ¿cierto? Porque apenas le di clic lo pasó a true, ¿cierto? Ahora, entonces mantienen falso mientras no esté. Ajá. Entonces le voy a dar clic de nuevo y pasa a falso. Y ahí vemos que está en falso. Ok. ¿Listo? Ahora, lo que tendríamos que hacer es como ir a cada uno de los pájaros y cambiarle esa variable.
Creo que primero habría que setear la variable, ¿no? Ujú. Aquí realmente todos los pájaros deberían compartir la misma variable, ¿no? ¿O no? Se supondría, pero pues ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? ¿Te no, no acuerdas de tengo ni algo que idea. sirva para eso? O sea, si un pájaro sigue el mouse, realmente todos los pájaros deben seguir el mouse. Todo eso debe estar sincronizado, ¿cierto? Sí. ¿No te acordás de las propiedades estáticas? Ah, ok. ¿Los métodos estáticos? Sí, solo que esto no es un método, esto sería es una propiedad estática, pero es lo mismo. Son propiedades o métodos que están compartidos para toda la clase. Sí, sí. ¿Listo? Entonces, aquí lo que necesitamos es una propiedad estática de la clase Bird. El problema es que no recuerdo cómo es que se define una propiedad estática acá. ¿En JavaScript se puede? Sí, sí se puede, solo que es que yo no uso mucho este tipo de JavaScript, sino que yo uso TypeScript. Entonces, en Pues, TypeScript es cuestión de decirle por acá static, por ejemplo, follow mouse, y decirle que por defecto es falso. ¿Será que así funciona? Vamos a ver. Vamos a probar. Y acá, la idea es que esto solo debe pasar si esa variable es verdadera. pero es que ¿Cierto? no podríamos meter eso en un método. ¿Cómo así en O un sea, método? el ¿Esto? seguir la posición del mouse que sea un método. Sí. O sea, Pero una eso función. no. Sí, listo, digamos. Pongámoslo acá. Follow. Ah, bueno, no se puede llamar follow mouse porque ya tenemos una variable que se llama follow mouse. Pero igual Entonces, eso no cambia nada. ¿no? Porque al final es lo mismo. ¿Cuándo llamamos al método? Pues llamamos al método si la propiedad es verdadera. Sí, Eso es lo mismo. Sería más ordenado, sí, pero no nos ayudaría a lo que necesitamos en este momento y es llamarlo solo cuando la variable es verdadera. Entonces dejémoslo aquí. o sea, vas a crear una variable que se vuelva verdadera Ya al la dar. creé. Mira la parte. Sí, o sea, ya la creaste. Ajá. Lo que va a decir es que sí, como es una variable estática, la tenemos que llamar es a la clase. Si per.followMouse hacemos esto. Si no, pues no lo hacemos. Por defecto está en falso. Vamos a ver, ahí Sí, no debería seguirlo. Listo, mira, que ahí no lo están siguiendo. Y la idea es que cuando yo le dé clic, pase a verdadero. Entonces vamos a ver, ¿cómo haríamos eso? Acá le podemos decir que ver la clase entera punto followMouse es igual a followMouse.checker. Vamos a ver si esto funciona. Entonces ahí no están siguiendo al mouse. Y si le doy clic, listo, mira que empiezan a seguir el mouse. sí, sí. Y si le doy clic de nuevo, dejan de seguir al mouse. Claro, Super. y continúan su dirección. Ajá. Listo, esto es lo que necesitamos hacer. Bueno, voy a guardar acá. Pongámosle follow mouse modifier. Y vamos a pasar esto a un mejor sitio. Porque esto aquí nos va a quedar un reguero en el setup. ¿Vale? Ay. Dice que le queda menos de un minuto. Menos de un minuto. Sí, Listo, lo voy a cerrar entonces de una vez. Voy a conectar. dale.